Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro. Para el último periodo del Frente Nacional, el general Rojas Pinilla, ya retirado de las fuerzas militares, se lanza como candidato presidencial, obteniendo una alta favorabilidad, pues el modelo de gobierno que venía desarrollándose en los últimos años ya no era acorde a las expectativas del país. Antonio Navarro Wolf, político colombiano. Bueno, estábamos en una época en que lo que había era la herencia liberal conservadora y la idea de que se podía llegar al poder en una revolución armada después de la victoria de los cubanos, la revolución de los 50, 1 de enero del 59, cuando Fidel Castro pues le derrocó la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces, si combinábamos las dos cosas, la tradición colombiana, donde alzarse en armas era casi un derecho, más la idea continental de que era posible derrotar al gobierno con un grupo guerrillero, con un fotoguerrillero que tuviera la capacidad de producir hechos de mucha importancia y llegar al poder mediante la revolución armada, pues hacía que en ese tiempo muchos jóvenes estuvieran pensando en qué tipo de respuesta había que darle a un bipartidismo cerrado, porque la principal herencia del Frente Nacional fue confirmar y reiterar que no había sino dos partidos, y que fuera el Partido Liberal y el Partido Conservador no había salvación, no había espacio para nada más. Ahí fue donde yo me quedé. Yo además estuve en un movimiento estudiantil y pues le puedo contar mi experiencia. Nosotros de alguna manera estábamos pensando, era bueno, ¿qué hacemos? Vino el fraude del 19 de abril de 1970, que le hicieron al general Rojas Pinilla. Era el último de los 4 periodos del Frente Nacional, debería ser conservador por obligación constitucional el presidente. Y entonces se presentó Misael Pastrana Borrero, y el general Rojas, que era conservador, dijo, también yo me presento, y se presentó como conservador, pero por fuera del marco del acuerdo de los dos, oficialidad de los dos partidos. Ganó las elecciones y le hicieron fraude. Yo no había votado por el general Rojas, porque era un joven universitario, y por lo general los jóvenes universitarios pues no votan. Yo no había votado, pero me pareció que el fraude era evidente. Entonces empezamos a decir, no, aquí hay que alzarse en armas, porque si a un general conservador no le aceptan un resultado electoral, no le respetan un resultado electoral, ¿a quién se lo van a respetar? Esto es como ha sido siempre en la historia de este país, pues hay que defender las ideas con las armas. Y empecé a mirar, las FARC no me gustaba, una guerrilla campesina, comunista, pro Moscú, no me sonaba. Entonces había que hacer el alzamiento armado. Entonces las FARC no me gustaban. El EPL era pero chino, peor. Esa vaina en chino, si uno no entiende en español, menos en chino. El ELN habían matado al padre Jamilo Torres. Ya había muerto el padre Jamilo Torres. Y entonces eso no tenía buen ambiente. En general no parecía bueno. Entonces yo no tenía para dónde escoger. No, eso no me gusta. Aparecieron unos jóvenes, empezaron a decir, vamos a organizar una guerrilla nueva. Hay amigos míos de la universidad. Ustedes son unos hablapaja. Cuando saltaron la espada de Bolívar, yo dije, uy, ustedes son los de la espada de Bolívar. Sí, yo me quiero meter ahí. Entonces, el M-19 fue una confluencia de gente que había estado en las FARC y se salió de las FARC, no se adaptó, no se sintió ahí bien, se salieron de las FARC. Otra gente que estaba en ANAPO y habían estado con lo del general Rojas Pinilla, y otros que como yo, pues no habíamos estado ni en las FARC, ni en ningún grupo de izquierda, ni tampoco en ANAPO, pero que creíamos que como estaban las condiciones del país, no había posibilidad de llegar a cambiar el país por vías institucionales, porque estaban totalmente capturadas por los dirigentes históricos, por la oligarquía de los dos partidos, para llamarlo así. Y entonces, pues llegamos ahí de una posición independiente, de búsqueda de un camino alternativo a los existentes. Así se crea el M-19, esa es la realidad del M-19. Bueno, el M-19 lo fundaron Jaime Bateman,
Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina, Carlos Pizarro, pero fundamentalmente, digamos, las figuras más importantes eran Jaime Bateman, que fue el comandante del M-19, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad. Venían de las FARC, ellos habían estado en las FARC y se habían retirado de las FARC. Pero también jugó un papel importante Carlos Toledo Plata, que era de la ANAPO, Israel Santamaría, que era de la ANAPO, Andrés Almarales, que era de la ANAPO. Ellos jugaron un papel importante en esa confluencia entre gente que se salía de las FARC y gente que venía de la ANAPO. Y había unos independientes, no estábamos ni en un lado ni en el otro, pero yo no fui fundador. Yo llegué cuando ellos ya habían sacado la espada de Bolívar, ahí me metí. Pero había gente de esa naturaleza como Oti Patiño, como Vera Grave y como yo, que llegamos ahí o en un momento determinado, pero que no veníamos de ninguna experiencia específica anterior. Primero de todo fue un movimiento urbano. Yo en esa época era profesor de la Universidad del Valle. Después fui a estudiar al exterior, volví, me nombraron decano de Ingeniería Sanitaria y bueno, era un movimiento urbano con sus áreas de influencia principales en Bogotá y Cali. Yo terminé siendo comandante de una columna del M-19 en Cali, al mismo tiempo era profesor y decano, o sea, de día profesor y decano y en los fines de semana comandante de una columna. Luego vino una discusión que fue importante, la guerrilla urbana si aguanta o no aguanta, es capaz de soportar, y la experiencia que estamos viviendo, sobre todo en el Cono Sur, con los Tupamaros en Uruguay, con otras guerrillas como las brasileras, con los mismos montoneros en Argentina, era que la guerrilla urbana era muy frágil, era muy vulnerable, era digamos muy difícil que pudiera aguantar una represión fuerte. Entonces se tomó la decisión de empezar a abrir frentes rurales y efectivamente si no hubiéramos hecho eso hubiera desaparecido el M-19 en 1978-79, después de que se hizo un túnel para tratar unas armas que hacían falta para armar guerrilleros rurales, túnel que se hizo aquí en el cantón norte de Bogotá. Entonces se hicieron varios experimentos y varias regiones, pero finalmente se consolidaron las guerrillas en dos áreas, nuestras guerrillas, en el Cauca y en el Cajetá. Yo me fui al Cauca y fui comandante de un frente muy pequeño, pero que creció muy rápidamente en el Cauca, en la cordillera central. Y otros compañeros que fueron al Cajetá. Finalmente decidimos juntarnos en una sola región que fue en el Cajetá. Y entonces los compañeros y yo nos fuimos para el Cajetá y allá yo fui el comandante del Frente Sur del M-19. La mayor influencia histórica, digamos, a lo largo de todos estos años de alzamiento armado rural del M-19 fue en el Cauca y en el Cajetá. Alejo Vargas Velázquez, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. El M-19 es una guerrilla de lo que podríamos llamar la segunda generación de guerrillas que van a surgir en los 70, porque la primera generación pues eran fundamentalmente FARC, ELN y EPL. El M-19 surge en los 70, así como surgen otras guerrillas de esa segunda, el PRT, el Quintín Lame. El M-19 es una confluencia de un sector que viene de jóvenes comunistas que eran miembros de la FARC y que un poco en la idea de querer hacer la revolución ya y ahora, digamos, rompen con las FARC en el sentido de que consideran que las FARC tienen un proyecto muy de largo plazo y ellos quieren es hacer la revolución ahora. ¿Cómo era lo propio, digamos, de esos entusiasmos juveniles? Entonces ahí estaba liderado por Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad, Carlos Pizarro, Luis Otero, y entonces ese sector que rompe allá con las FARC, se viene y acá se encuentra en la ciudad con un sector de la ANAPO, llamado ANAPO Socialista, que lideraba el parlamentario Carlos Toledo Plata, que era un médico santanderiano, que justamente había estudiado medicina en Buenos Aires, en Argentina, en la época del peronismo, entonces tenía una gran influencia de todo el discurso peronista y demás, y del cual formaban parte otra serie de líderes anapistas como Andrés Almarales, un abogado defensor de los trabajadores, cienaguero, o Israel Santamaría, un parlamentario antioqueño, o Eber Bustamante, que aquí de Cundinamarca. Entonces un grupo de dirigentes de ANAPO que habían creado al interior de ANAPO esa tendencia que llamaban ANAPO Socialistas, que tenía su periódico. Entonces estos dos grupos van a
confluir junto con otras personas que ya venían, por ejemplo, en rupturas con el EPL o con el ELN. Por ejemplo, el último presidente del Consejo Superior Estudiantil de la Nacional, que había estado en el EPL, ya va a ser también de los fundadores. Entonces el M-19 se forma por esa confluencia de personas, pero con la diferencia de las primeras guerrillas, que eran mucho más clásicamente con un discurso marxista. Yo creo que el M-19 va a tener un discurso mucho más de corte nacionalista y populista, y digamos en la primera etapa con una gran ligazón con la NAPO. De hecho, inicialmente, antes de llamarse M-19, se llamaban comuneros, y aparecen ya como M-19 con el robo de la espada de Simón Bolívar y la toma del Consejo de Bogotá, eventos en los cuales distribuyen un primer comunicado con una consigna que decía: con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al poder, pero que evidentemente ya después esa última parte de la consigna se quita y ya no queda sino con el pueblo, con las armas al poder, pero eso como para insistir en que inicialmente buscaban mucho la ligazón con la NAPO, en la idea de que, como evidentemente la NAPO era un gran movimiento de masas, tener, digamos, esa ligazón fuerte con esos movimientos, a diferencia de lo que se consideraba que eran las izquierdas de la época, que eran movimientos muy desligados, digamos, de los sectores de masas. Al terminar el Frente Nacional en 1974, el país contaba con 3 grupos guerrilleros fortalecidos: las FARC, el ELN y el M-19, además de otros grupos de menor impacto como el Quintín Lame, PRT, EPL y MRT. Posteriormente, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, de 1978 a 1982, se da una fuerte lucha contra las guerrillas en todo el país, con el apoyo de los Estados Unidos, política que daría un giro completo en la siguiente presidencia, a cargo de Belisario Betancur, entre 1982 y 1986. En este periodo se inicia un proceso de diálogos y amnistías que pretende firmar la paz con los grupos guerrilleros. Antonio Navarro Wolf, político colombiano. Bueno, se hizo un primer intento de negociación en 1984 y 1985 durante el gobierno de Belisario Betancur. ¿De dónde venía eso? Después de la toma de la Embajada de República Dominicana, Jaime Bateman hizo la primera entrevista en que alguien del M-19 daba la cara. Eso es una organización que no se sabía ni quién era, una clandestina, por supuesto, ¿no? Entonces Bateman, como remate de la toma de la Embajada de República Dominicana, hizo una entrevista que se la dio a Germán Castro Caicedo, y ahí él propuso un programa de paz de 3 puntos, que era levantamiento del estado de sitio, amnistía general y sin condiciones y diálogo nacional. ¿Ya? En ese momento se habló por primera vez de paz, la época de la guerrilla contemporánea, pues fue la primera vez que se habló de paz. Nadie más había hablado de eso. Bateman puso el tema. Hubo ahí una serie de intentos de ver si se hacía una negociación o no, y finalmente eso no se pudo hacer. El gobierno de Turbay, ya el presidente Turbay, no quiso finalmente una negociación, no se pudo lograr un espacio de negociación. Después se volvió a tomar el tema cuando ya cambió el gobierno y llegó el gobierno de Belisario, y hubo un intento de paz. Se levantó el estado de sitio, lo levantó Turbay antes de irse para dejar eso resuelto y no dejárselo a Belisario. Belisario dio la amnistía y ahí me tocó enfrentar el tema del diálogo nacional. El diálogo salió finalmente mal porque no hubo diálogo. El gobierno no tenía el espacio, no tenía las posibilidades, y nosotros dijimos, bueno, pues qué diablos, esto como que no se pudo, y entonces terminó un periodo de 10 meses en que ni hubo diálogo, ni hubo nada, y lo que hacíamos nosotros era manifestaciones en las plazas públicas y lo demás. El resultado de eso fue, bueno, que yo perdí mi pierna izquierda, que casi me matan, que quedé hablando así a media lengua, y que no hubo diálogo, y eso se frustró. Entonces eso terminó frustrado. Después de eso vino la toma del Palacio de Justicia, que acabó de empeorar toda la situación nacional. Se empezó en el Palacio, hicieron una operación de propaganda armada, yo en eso no participé de ninguna manera. Yo estaba herido, estaba por fuera de la línea de mando, estaba en el exterior, medio muerto, así que yo lo que sé de Palacio es lo que me he enterado después de la toma.
empezando porque me enteré que estaban presentes a toma pues por la televisión cubana. En ese momento supe que estaban tomando el país, tenía la menor idea que iban a hacer eso. Yo creo que intentaron repetir la experiencia de la toma de la embajada de la República Dominicana y les salió totalmente mal. Eso salió sumamente mal. Era una operación de propaganda armada para decir que los responsables de que no hubiera habido paz no era el M-19 sino el gobierno, y terminó eso en lo que terminó. Pero empezó a quedar claro cada vez más una cosa, y es que esta guerra no le iba a ganar el M-19, que no iba a llegar al poder por el alzamiento armado. Entonces una guerra sin victoria, ¿para qué? Ya veníamos desde antes, ya había habido una discusión cuando el intento de paz con Betancourt, ya había una discusión. Había unos que decían, hombre, esto no se va a poder ganar, negociemos una paz con Betancourt, pero Betancourt no ofrecía nada, no había un espacio, no había nada, el diálogo nacional que intentamos ni empezó. Entonces, no se pudo en ese momento. Además, siempre estaba la esperanza de que se podía ganar, que de pronto así como habían ganado en Nicaragua también, y en El Salvador aparentemente había una condición favorable y se podía ganar. Pero después, ni nosotros, ni en El Salvador, ni en ningún lado, entonces dijimos, no, esto no tiene sentido. Una guerra sin victoria, ¿para qué? Y entonces ya es en los años 88, 89, que empieza a decir, no, ya no freguemos más la vida. Si no se pudo por el camino de las armas, porque ni siquiera cuando estábamos en el tope de la popularidad, la gente nos decía, bravo muchachos, muy bueno, ánimo, peleen, vengan nos acompaña. No, yo estoy ocupado, yo no puedo, mi familia, mis hijos, mi colegio. Y entonces no se metía. Entonces si la gente no se metía, pues no íbamos a tener nunca el tamaño suficiente para poder ganar. Entonces todo eso acumulado llevó a que dijéramos, bueno, no podemos ganar, entonces para qué. La gente dice, no, estos estaban derrotados. Aquí en Colombia, la única guerrilla totalmente derrotada se llama el grupo Ricardo Franco. Eran 200 disidentes de las FARC, que formaron un grupo llamado el grupo Ricardo Franco, y se mataron entre ellos 180 de los 200 se mataron entre ellos. Esa es la única guerrilla que ha desaparecido, pero ninguna. El EPL, que tuvo una fracción que no se desmovilizó, y ahí está mediateo todavía, vea. El ELN, ¿cuándo va a poder ganar la guerra? Jamás. Tuvieron una etapa de los Vázquez Castaño en que también mataron mucha gente después de matar a Jamilo, y ahí se recuperaron y ahí están. O sea, las guerrillas en Colombia, la verdad es que ninguna ha sido derrotada. Entonces no es que fuera una derrota lo que viniera enfrente, no, era la imposibilidad de la victoria. Y la imposibilidad de la victoria, claro, está presente en la historia de Colombia desde hace rato. Nosotros fuimos los primeros en aceptarlo. No es posible la victoria, no nos echemos cuentos. Y no nos vamos a morir de mal de arrugas, pues nosotros allá en el monte. Pues firmamos la paz. Y eso fue lo que llevó al M-19. Intentamos convencer a los otros. Pues yo estaba en el exterior, pero Pizarro se reunió con las FARC y con el EPL y bueno, con los que pudo. Y le dijo, hermano, negociemos, juntos. No. Entonces, bueno, vamos solos y fuimos solos. Y finalmente firmamos la paz solos en 1990. Pero fue por la imposibilidad de la victoria como elemento central. Y bueno, ayudó mucho en ese periodo, que fue un periodo muy difícil, la segunda mitad de los 80. Después de, bueno, todo lo que había pasado, vino la masacre o el genocidio de la Unión Patriótica. Fue una época sumamente difícil. Y cuando salió la paz, la posibilidad de paz en el M-19, nadie creía que eso era posible. Y sin embargo lo fue, y se produjo, y se produjo el desarme del M-19, y eso generó una ola de opinión sumamente grande. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de cese del fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla poco ya que el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no se que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército y todos los tanques y se están sonando los tiros. Cuando entran en este piso nos morimos todos, sétalo. A ver, entonces, Reyes Echandía. Quiero pedir que no se me acerquen mucho porque todavía hay resistencia en ese sector. En el segundo lugar, quiero manifestarles que la situación está perfectamente controlada. El comandante de la 13ª está adentro dirigiendo las operaciones.
Los comandantes de 3 de las unidades están también adentro dirigiendo las operaciones. Hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. En este momento, ¿cómo está la situación ahí? Está perfectamente controlado, pero todavía hay reductos de resistencia. Sí, yo entré con los carros a Palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. Sencillamente recibí fuego de todas partes, pero los vehículos son buenos, no hubo ningún problema. Logramos permitir la entrada al resto de las unidades. El comandante de la brigada entró a la operación y dirigió la operación y continúa dirigiendo la operación desde adentro. Yo saqué el vehículo para tomar una serie de determinaciones más sobre el control de la ciudad con otras unidades que tengo afuera. ¿Cuál es la que me dices? La instrucción o la decisión. Es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha pedido cese al fuego. Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé, no sé. ¿Qué haría usted? No es firme, pero tranquilo en su defensa de los principios y de las instituciones que los encarnan. Inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República. Alejo Vargas Velázquez, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Sí, es un hecho, digamos que más que eso yo diría estremece mucho la sociedad colombiana, porque evidentemente en este hecho, que no hay duda que es un hecho bastante demencial, producido por el M-19 después de que se rompen los diálogos que había empezado con el gobierno del presidente Betancourt, después de los acuerdos de Corinto y el Lobo. Y digo que demencial porque lo que pretendía aparentemente este comando guerrillero que se toma el Palacio de Justicia era supuestamente hacer un juzgamiento del presidente por la corte bajo la presión de las armas, lo cual evidentemente eso en ninguna sociedad democrática podría ser aceptable. Pero eso va a tener con la retoma por parte de las fuerzas militares toda la consecuencia que el país conoce, y es la muerte de casi toda la Corte Suprema de la época y más de 100 personas que mueren o desaparecen en todo ese caótico proceso de toma y retoma. Entonces, digamos, marca mucho la sociedad colombiana, me parece, esa toma del Palacio de Justicia, pero no es tanto en sí el conflicto armado, sino yo creo por el hecho de que esta serie de magistrados, que era además una corte muy brillante, muy aprestigiada, van a ser inmolados en medio de estas tomas y retomas que se producen allí. Bueno, evidentemente, en principio hay que decir que fue el gobierno del presidente Belisario Betancourt el primero que caracteriza el conflicto como un conflicto armado de naturaleza política, bajo lo que el presidente Betancourt en su momento llamaba explicado por causas objetivas y subjetivas, entendiendo por causas objetivas los problemas de pobreza, inequidad, de mal desarrollo, y causas subjetivas los sujetos, los grupos en sí. Sin embargo, hay que decir que si bien eso que comúnmente en Colombia se conoce como procesos de paz se inaugura con el presidente Betancourt, creo que habría que señalar como antecedentes el intento que hace el gobierno del presidente Alfonso López Miquelses de
hacer una negociación, un acuerdo con el ELN, especialmente con un sector que surge al interior del ELN después de la gran derrota de Anorí, un sector que se llamó a sí mismo como el sector de replanteamiento y que empieza a plantear por primera vez la posibilidad de una negociación con el gobierno. Digamos que ahí no hubo nada en últimas, pero es importante mencionarlo porque es como un primer esfuerzo. Luego, sin duda, también creo que hay que mencionar lo que fue la negociación en la toma de la embajada dominicana acá frente a la Nacional, porque digamos allí durante cerca de 2 meses y en esa camioneta que se establece frente a la embajada van a estar reuniéndose diariamente casi los delegados del comando guerrillero del M-19, que era la guerrillera que llamaban la Chiqui, y delegados del gobierno que venían ahí, y la presencia de un testigo forzoso que era el embajador mexicano, que era parte del grupo de secuestrados, y que termina esas conversaciones dándole una salida, digamos, pacífica a ese hecho tan complejo como fue el secuestro de todo ese grupo de embajadores. Entonces digamos que ese es un antecedente que es muy importante tener en cuenta, porque uno podría, obviamente guardando las proporciones, simbólicamente decir que esa camioneta que se colocó allí fue como la primera zona de distensión en pequeño que se estableció para que conversaran los delegados de este grupo, de este comando guerrillero, con delegados del gobierno. Paralelo a estos hechos, otra situación toma fuerza en el país: el narcotráfico. Aunque este viene desarrollándose desde la década de los 70, es en los 80 donde toma fuerza con actores como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, quienes se convierten en los nuevos terratenientes del país, mediante la adquisición de terrenos, y además entran a ser parte de las fuerzas políticas del país, ocupando lugar en el Congreso. Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización: Julio César Casas Castro.